Apocalipsis capítulo 22, versículos 13 al 21. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, en esta tarde vamos a ver que Dios siempre llama a los pecadores a la salvación. Nosotros podríamos haber pensado que el libro de Apocalipsis hubiera terminado con una entronización de Cristo, ¿no? Y una imagen de Cristo en el trono gloriosa y que así cerrara el libro. Sin embargo, ¿notó cómo termina el libro? Hace un último llamado evangelístico a los pecadores. Hace un último llamado de salvación a las personas que aún no creen. Dios siempre está haciendo un llamado a los pecadores a la salvación. Y así termina el libro. Partió el libro de Génesis diciendo que Dios creó todo y fue bello en gran manera, que el hombre pecó, pero que de inmediato Dios ha provisto un modo de salvación. Partiendo el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y termina con el libro de Apocalipsis haciendo un último llamado a la salvación. Notan que de eso se trata la Biblia, es la historia de la salvación. Es toda la historia de cómo el hombre cayó, cómo el hombre pecó, se rebeló contra Dios, pero cómo este Dios amoroso ha ofrecido una salvación gratuita para nosotros. Y así termina el libro. Partiendo con una expresión de la deidad de Cristo. Dice el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hemos dicho que esto se refiere, por supuesto, al alfabeto griego, como la A y la Z, pero también dice el principio y el fin, el primero y el último. Está diciendo que Jesús no es un hombre cualquiera, no es un ser creado, no es un ángel, no es un profeta más, es una persona eterna, por lo tanto es Dios. Dios es Cristo encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado. No sé si las contó, pero en el libro hay 7 bienaventuranzas. 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 26 y 22:7. Y esta, 22:14. 7 bienaventuranzas. Es muy interesante que el mismo escritor de este libro, Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, en su Evangelio hay 7 yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vida. Juan, que escribió el libro, le gustaba hacer esto con el número 7. También usaba mucho el 12 y el 14. 7 veces se dice bienaventurados. Es decir, hay una bendición especial en este libro. ¿Para quiénes? Para los que lavan sus ropas. Esto tiene directa relación con la limpieza de la sangre de Cristo. Si vamos al capítulo 1, por favor, dice el versículo 4 del capítulo 1. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quiénes son los bienaventurados? Que son los únicos que van a tener
acceso ahí en la presencia de Dios, en la ciudad celestial, que van a tener acceso al árbol de la vida, que es una representación de la vida eterna que se va a tener en el cielo. Aquellos que hayan lavado sus vidas en la sangre de Cristo. Solamente ellos. Y esto deja claro que los únicos que van al cielo no son aquellos que hicieron buenas obras, que tuvieron una buena conducta, que practicaron una religión, que tenían una vida más o menos religiosa, que vestían religiosamente quizás como lo hacían los fariseos. No, aquellos que han sido limpiados, lavados por la obra de Cristo. Los que lavan sus ropas tienen derecho al árbol de la vida y a entrar a la ciudad celestial. Pero por el contrario, ¿quiénes no van a poder entrar? Veamos el versículo 15. Tengan en cuenta el contraste. Por un lado, los que van a entrar son solamente aquellos que han sido limpiados, lavados por la sangre de Cristo. Esto se parece mucho a lo que decía el Salmo 2. Recuerdan que vimos que hay un río en la ciudad celestial, un río que nace del trono de Cristo y que ahí está el árbol de la vida, parecido al Salmo 2, ¿no? El justo es aquel que está como un árbol plantado junto a aguas. Pero por otro lado, dice aquí, ¿quiénes no van a entrar? Dice el 15, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Se podría resumir todo en la última declaración del versículo, los que aman y los que hacen mentira, porque ¿quién es el padre de mentira según Juan 8:44? Satanás, él es el padre de mentira. Todo esto viene por amar y hacer la mentira, vienen todos estos pecados. ¿Quiénes son los perros? Por lo menos en el Nuevo Testamento tenemos una ocasión cuando Pablo, recuerdan cuando él habla en Filipenses 3, de que él había dejado todos sus privilegios que él tenía en el judaísmo, todo por tener a Cristo, y se refiere a los religiosos como los perros. En aquel tiempo, los religiosos, sobre todo los judíos religiosos, se referían a los gentiles, es decir, a los no judíos, como perros, porque no eran del pueblo elegido Israel. Pero Pablo allí en Filipenses 3:2 lo usa contra ellos. En ese tiempo, los perros no eran como hoy día, ¿no? Hoy en muchas casas los perros son mascotas muy queridas, en algunos casos son animales muy finos, ¿cierto? Que reciben hasta comidas especiales. Hay doctores también, ¿cierto? Hay todo tipo de cuidados para estas mascotas, ¿no? Que también dan mucho cariño, sin duda, a las familias. Pero en ese tiempo no. El perro era el animal más sucio. Andaban por las calles en jaurías, mordían a las personas, transmitían enfermedades, eran animales que comían basura. Es decir, si había un símbolo de la suciedad en ese tiempo, eran los perros. Y así se refiere Pablo a estos religiosos que hablaban de ganarse la salvación por medio de obras. Pero también perros se usa en el Antiguo Testamento como aquellos que practicaban todo tipo de fornicación e incluso la prostitución masculina. Mire conmigo Deuteronomio capítulo 23. Vamos a ver los versículos 17 y 18. Deuteronomio 23, 17 y 18. Dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya, ¿qué más? Sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. ¿Qué era lo común en los tiempos de Israel y también ya en los tiempos de Jesús? Recuerdan que cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso predicando, estaba el templo de Diana, y en ese lugar se practicaba la prostitución sagrada. Aquí a los hombres que practicaban la prostitución se les llama de esa manera, como un símbolo de lo más sucio, porque en los países paganos limítrofes a Israel, esto era una práctica muy común. Y ¿saben qué? Yo sé que es muy duro, muy terrible ver esto, ¿no? Pero también al mismo tiempo, qué maravilloso es que nadie está tan perdido que Dios no le ame lo suficiente para salvarlo. Aquí vemos que la salvación de Cristo se ofrece a todos, y a los primeros que se menciona es a las personas que simbolizan toda la inmoralidad y la suciedad que la palabra de Dios condena. Dios quiere expresar su gracia y su misericordia con todos los hombres. Él vino a salvar a todos,
No importa la bajeza del pecado que estén cometiendo, Él los quiere salvar a todos. Pero ¿qué dice también la Escritura? Que tienen que venir, creer y arrepentirse de sus pecados. Dice allí, no solamente perros estarán afuera, dice también los hechiceros. Los hechiceros son todos aquellos que practican el satanismo en todas sus formas. Todo lo que es la brujería, todas las mancias, ¿no?, que nosotros conocemos. Todo ese contacto con el ocultismo, esas personas que no se arrepienten también quedarán excluidos de la presencia de Dios. Jamás los creyentes debemos tomar parte alguna con este tipo de cosas. Nosotros siempre vamos a consultar a la palabra de Dios, jamás a ninguna de estas artes místicas u ocultas. Otra vez vemos aquí la gracia de Dios. Dios quiere salvar aún a esas personas. Esas personas están siendo llamadas para que sean salvas también, para que dejen su maldad, vengan a Cristo y reciban el perdón de los pecados. Los fornicarios. Los fornicarios son aquellos que practican todo tipo de perversión sexual. Dios también los llama a que vengan al arrepentimiento. Dios les ama, quiere limpiarlos y quiere hacerlos sus hijos. Y hermanos amados, ¿no dijo Pablo esto a uno de las iglesias a las cuales él escribió? Él le dijo, esto erais muchos de vosotros. El Señor también nos rescató a nosotros de nuestra vieja y malvada manera de vivir y nos transformó en hijos suyos. El Señor quiere salvar a todos. Los homicidas. El primer homicida en la Biblia fue Caín, que mató a su hermano por odio, sin ninguna influencia del mundo actual. Hoy día muchas veces se habla de que el homicidio es producido por la influencia del mundo, de las películas, de los medios de comunicación, de la literatura. Pero preguntémonos algo, ¿qué influencia tuvo Caín para matar a su hermano? ¿Tuvo alguna de estas influencias? Solamente el corazón rebelde a Dios, el corazón alejado de Dios, es suficiente para cometer los pecados más atroces. Caín mató a su hermano sin ninguna de la influencia mundana que tenemos en el día de hoy. Sin duda influye, sí, es verdad, pero basta con el corazón perdido del ser humano para cometer este tipo de atrocidades. El Señor quiere perdonar incluso a los homicidas. ¿Recuerdan que Pablo estaba contento mientras estaban apedreando a Esteban? Él participó de la muerte de Esteban y el Señor lo salvó, lo perdonó y lo transformó en un hijo suyo, y no a cualquiera, sino a alguien que lo usó grandemente para predicar el Evangelio en todo el mundo conocido de aquel tiempo. Los idólatras. Los idólatras son aquellos que tienen otros dioses, aparte del único Dios verdadero que nos presenta la Biblia, el Señor Jesucristo. ¿Usted conoce gente idólatra que confía en imágenes, que tiene todo tipo de artefactos en su casa, o que tiene collares o cosas en su cuerpo, y que confía en ellos y pone su fe en ellos? Ese es el idólatra, el que ha puesto su fe en un Dios falso. El Señor también quiere salvar a aquellas personas. Y así cierra este libro, el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis, que podría haber terminado de otra manera. Sin embargo, termina con un llamado evangelístico a la salvación y menciona lo que nosotros quizás podríamos decir de los pecados más serios, de los pecados peores. Porque no hay tanto pecado que el Señor no pueda perdonar. El Señor está disponible y dispuesto a limpiar las peores bajezas del ser humano. La sangre de Cristo está para eso. Y a todo aquel que ama y hace mentira. En el fondo, ¿quién está detrás de todo este sistema mundano de pecado en el cual todos los seres humanos están arrastrados y atraídos para pecar y mantenerse lejos de Dios? Es Satanás. Él tiene dominado este mundo y él lo controla y él lo maneja. Mire conmigo, por favor, 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver aquí quién es el que controla este sistema espiritual de pecado que mantiene a las personas alejadas de Dios, entretenidas en todo esto, para llevarlos a la muerte y después a la muerte eterna. Dice 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Debajo de quién está el mundo? Del maligno. Detrás de todo lo que usted ve, de todo el sistema que usted ve,
Hay un ser espiritual controlando todo, es Satanás. Detrás de todo, de los medios de comunicación, del internet, de todo lo que está ahí, quien controla todo eso, la educación, los reyes de la tierra, está Satanás controlando todo para llevar a las personas a una vida de mentira hasta que se produzca la muerte de ese individuo. Si ese individuo ha muerto sin Cristo, va al infierno. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Volviendo a Apocalipsis 22, dice el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Lo primero que espero que le llame la atención de este versículo es que ¿para quién está dirigido el libro de Apocalipsis? ¿No dice para la iglesia? Está dirigido a la iglesia. Es cierto que está hablando de los eventos futuros, que realmente va a ser un periodo corto entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, pero es un libro que está dirigido de parte del Señor Jesucristo para nosotros, para que sepamos lo que va a pasar en el futuro muy cercano cuando Cristo venga, para que nosotros como iglesia hoy vivamos santamente y hablemos al mundo acerca del Evangelio de Cristo. Para eso Él nos dejó este libro. Aquí dice, yo Jesús he enviado mi ángel. ¿Quién está por sobre quién? ¿Los ángeles o Cristo? Cristo, ¿cierto? Jesús está por sobre los ángeles. El Señor Jesús es autoridad superior sobre los ángeles. Para aquellas personas que piensan que Jesús es un ser creado, inferior, están muy equivocados. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad y Él está por sobre los seres angélicos. Él manda a los ángeles para que den esta revelación al apóstol Juan y está dirigida a la iglesia. Dice aquí, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí si lo sistematizamos vemos dos elementos. Vemos por un lado la humanidad de Cristo y por el otro la divinidad de Cristo. Y esto es el misterio de la encarnación, ¿no? Que Jesús, cuando vino a este mundo y tomó forma humana, era 100% Dios y 100% hombre, no 50 y 50. Aquí dice que humanamente vino del linaje de David, pero por el lado divino, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Esa es la autoridad que tiene la iglesia, la autoridad de Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. La única autoridad que tiene la iglesia es Cristo. ¿Y cómo habla la cabeza, que es Cristo, su iglesia? ¿Dónde está la voz de Cristo? Aquí en la Biblia. Lo que manda en la iglesia es Cristo y Cristo habla a su iglesia por la Biblia, por la palabra de Dios. Es muy interesante que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 le llama a la Biblia la palabra de Cristo. Cuando él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Es decir, la Biblia es la palabra de Jesús y la iglesia se somete a ella. Por eso siempre recordemos, hermanos amados, que los que somos líderes en la iglesia solamente somos autorizados, que es distinto. No somos autoridades. La única autoridad que tiene la iglesia es Cristo y Cristo habla a su iglesia por medio de su palabra. Y tenemos que ponernos nosotros como iglesia debajo de su autoridad. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el alma del cuerpo que le da vida y que le da movimiento. Versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Queda claro, ¿no? ¿Cómo termina el libro? ¿Cuál es la idea final del libro? Es un libro para que la iglesia despierte a que los eventos futuros están en las manos de Dios, que Él es el soberano, que Él tiene el control y que Él se va a sentar en el trono eterno. Y que nosotros como su esposa vamos a reinar eternamente con Él. Y ahí dice que el llamado que tiene que estar haciendo la iglesia, que es la esposa, es diciéndole al mundo, ¿qué cosa? Vengan. ¿Dónde? Vengan al agua de vida gratuitamente. Ese es el mensaje que tenemos que estar dando al mundo hasta que Cristo vuelva por nosotros. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. La esposa, que es la iglesia, está sujeta, ¿cierto?, a su cabeza, a su autoridad, que es Cristo.
Pero ¿quién es el alma de este cuerpo que es la iglesia? El Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aquí vemos que la iglesia, la esposa, está controlada, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Eso dice también en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo en el versículo 18, dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Debemos ser una iglesia controlada por el Espíritu. Desde el capítulo 14 al capítulo 16 del Evangelio de Juan, Juan explica que ese es el ministerio del Espíritu Santo, guiar a la iglesia a glorificar a Cristo. Jesús dice, el Espíritu Santo, el Consolador que yo enviaré del Padre, Él os guiará ¿a qué cosa? A toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo es que nosotros podemos entender la Biblia cuando la leemos? Gracias al maestro interior que tenemos, que es el Espíritu Santo. Él es el que toma la palabra y la introduce en nuestro corazón para que sepamos cómo debemos vivirla. Por el Espíritu Santo es que nosotros podemos entender la Biblia. Usted puede ver los especialistas más graduados, más condecorados, con más doctorados. Si no conocen a Cristo, ellos leen la Biblia, pero no entienden el sentido espiritual de la Biblia. No les edifica. La leen como un libro más de literatura, logran entender los símbolos, entienden la historia un poco, pero no les llega al corazón. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Pero nosotros, aunque podamos ser personas muy sencillas, con estudios limitados, eso no importa. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted entiende la Biblia y su sentido espiritual y cómo aplicarla a su vida y a su situación particular. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace ese trabajo. Y mayor que todo, Jesús dijo, Él me glorificará. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo entiende la Biblia, aplica la Biblia y adora a Cristo. Una iglesia así también le dice al mundo, ven, ven y bebe del agua de vida, el agua del Evangelio de Cristo, que es gratuito. La salvación es gratuita, es por gracia, no es por nada que el ser humano pueda hacer. Usted no se puede salvar por obras que usted puede hacer, por una vida religiosa, por tener un lenguaje religioso, o como decíamos recién, por tener una vestimenta religiosa como lo hacían los fariseos. Nada de eso. La salvación es gratuita. El pecador lo que tiene que hacer, no importa qué tipo de pecador sea, como el del versículo 15, lo que tiene que hacer es venir a Cristo, reconocer su maldad, arrepentirse de todos sus pecados, y Cristo le dará la salvación gratuitamente. Ese es el mensaje que nosotros debemos dar al mundo. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si entendemos el versículo 17, vamos a entender 18 y 19. No hay pérdida de salvación. ¿Se entiende eso? No hay tal cosa como pérdida de salvación. Lo hemos estudiado en Romanos capítulo 5. La salvación de Dios es segura. Por absolutamente nada podemos perderla. Y también el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo Juan 10, 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En la Trinidad, entonces, hay un acuerdo entre las tres personas divinas. Nunca el Padre dice una cosa y el Espíritu Santo dice algo que contradice eso que dice el Padre, y el Espíritu Santo dice otra cosa que contradice a ellos dos. No. En la Trinidad, las tres personas divinas están en total acuerdo, y hemos visto que en la obra de la salvación, la seguridad de salvación es una doctrina fundamental de nuestra fe cristiana. Por lo tanto, de lo que hablan los versículos 18 y 19 es de aquellas personas incrédulas que rechazan el mensaje. No está hablando de un creyente que pecó y el Señor le quita la salvación y su entrada a la ciudad celestial. Está dando una solemnísima llamada a aquellos incrédulos que siguen rechazando el mensaje de Cristo,
Si lo rechazan, no van a tener acceso al cielo. No van a tener acceso a la ciudad celestial. No van a tener acceso al libro de Dios. No van a tener acceso al árbol de la vida de Dios. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Hay un comentario muy lindo al libro de Apocalipsis escrito por Joseph Seiss, y él, cuando termina también de comentar el libro, él hace una pequeña historia mostrándonos a una novia que está esperando al novio con el cual están comprometidos para casarse. Este novio se fue lejos, le ha prometido volver para casarse, pero se demora en llegar, y la gente se burla y le dice no va a volver. Y es una historia muy linda que dice así: una fantasía que he descrito bajo la imagen de una doncella cuyo prometido la dejó para ir un viaje a la Tierra Santa, con la promesa de que a su regreso la haría su esposa amada. Muchos le decían a ella que jamás volvería a verlo, pero ella creía en la palabra de él y, tarde tras tarde, bajaba al solitario puerto y encendía una luz frente a las rugientes olas, para dar la bienvenida al navío que había de devolverle a su amado. Así también aquel bendito Señor que nos ha amado hasta la muerte, se ha marchado a la misteriosa Tierra Santa de los cielos, prometiendo que a su vuelta nos tomará como a su dichosa y eterna esposa. Algunos dicen que se ha ido para siempre y que nunca más lo veremos aquí, pero su última palabra fue, sí, vengo pronto. Y alguna de esas noches, mientras el mundo está ocupado en sus alegres frivolidades, riéndose de la doncella del puerto, una forma se levantará de las rugientes olas, como otrora en Galilea, a vindicar para siempre toda esa espera y devoción y traer a ese fiel y constante corazón un gozo, una alegría y un triunfo que nunca tendrán. Hasta ahí el comentario. ¿No se parece a la espera que nosotros estamos teniendo? Nosotros somos esa novia, ¿no?, que estamos esperando al novio que nos ha prometido estar para siempre con él. Algunos se burlan quizás de nosotros y de nuestra fe, que es una mentira, que nunca va a volver, que la maldad nunca tendrá fin en este mundo y que seguirá y seguirá de mal en peor. Pero nosotros tenemos esta esperanza y en esta esperanza nos purificamos, dice el apóstol Juan. Nuestro Señor Jesucristo dice aquí, vengo en breve. Y mientras estamos en esa espera, estamos en una espera fiel con Él. Una esperanza sirviéndole y sobre todo una esperanza hablando a otros de que ese novio va a venir. Y que ellos que no creen también pueden unirse a nosotros para que cuando Él venga podamos irnos también juntos con Él. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termina el libro. La gracia, una vez más. Es un libro de gracia dirigido a la iglesia y lo termina muy parecido a una epístola, a una carta. Parecido a lo que nos tiene acostumbrados, por ejemplo, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. Un libro que es una literatura apocalíptica termina como si hubiera sido todo el tiempo una carta de bienaventuranza para la iglesia en nuestra espera hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Hemos visto, hermanos amados, en esta tarde y durante todas estas sesiones que hemos podido estar en el libro de Apocalipsis, que Dios llama siempre a los pecadores a la salvación. Él siempre está llamando a la salvación. Él siempre tiene una última oportunidad para los pecadores. Y hermanos amados, si Dios mismo no se da por vencido, ¿por qué nosotros nos damos por vencidos, ¿no? A veces nosotros, como se dice, tiramos la toalla, ¿no? Decimos, no, esta persona no quiere nada, esta persona nunca va a cambiar. Pero vemos aquí que aún Dios no se da por vencido y Él termina la revelación escrita dada a los hombres haciendo un último llamado a la salvación. Vengan, arrepiéntanse de sus pecados, laven sus ropas en la sangre de Cristo y tomen gratuitamente del agua
de vida eterna. Así que, hermanos amados, no nos cansemos de predicar este glorioso mensaje, porque, hermanos amados, lo único que realmente vale la pena, el único mensaje que realmente tiene consecuencias eternas es este: predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta tarde y le agradecemos, Señor, por el hermoso tiempo que hemos podido pasar en este libro de su palabra. Gracias, Padre, porque usted siempre tiene una puerta abierta, un llamado, Señor, para que el ser humano venga y se arrepiente y venga a Cristo, y doble su rodilla y se arrepienta de toda su maldad, y permita que Cristo haga ese cambio transformador final en su vida, le haga un hijo, una hija suya. Padre, queremos rogar en este día por todos aquellos que aún se niegan, Señor, y rechazan, Señor, el Evangelio. Señor, han sido duros de corazón, han sido rebeldes, pero Padre, aquí se han mencionado personas que han cometido y cometen muchos pecados, y Señor, usted les llama aún a ellos. Por eso, Padre amado, ayúdenos a insistir, a no perder la esperanza de que como iglesia esa es nuestra labor hasta que usted, Padre, venga por nosotros, enviando a su Hijo, de que prediquemos incansablemente el mensaje de Cristo al mundo, y que nosotros que ya hemos creído que por pura gracia y misericordia hemos sido salvos, nos ayude a seguir viviendo vidas limpias, santas, y contándole al mundo de la salvación que usted nos dio. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.